Hola amigos, este es un nuevo video de App Inventor en el cual les voy a enseñar cómo imprimir un documento o cómo imprimir un archivo creando nosotros nuestra propia app. Bueno, lo que único que necesitamos es una aplicación que ejecute el modo de impresión en línea, que el cual usé fue PrimeShare. Bueno, aquí escribimos un mensaje en este cual va a ser hola amigos y le damos en el botón de imprimir. Nos aparece un mensajito donde ponemos un nombre de archivo en el cual voy a llamar QWRTY y le doy a dar OK y nos manda a printshare. Esto puede ser que nos marque el mensaje la primera vez que lo ejecutamos. Le damos sí. Bueno, una vez que ya se descarga esa librería, ya podemos ver el archivo. En este caso podemos acercarlo y ya dice hola. Bueno, le damos hacia atrás y pues ya nomás tendríamos que darle clic en imprimir. Bueno, vamos a crear lo que es la aplicación. Nos vamos hacia nuestro App Inventor. Bueno, en el App Inventor lo que vamos a ocupar hacer, bueno, yo aquí tengo ya el pequeño diseño. Lo único que tenemos que hacer es en los bloques. Antes ocupamos lo que es un Activity Star, un File y un Notifier. Bueno, eso lo sacamos de aquí, el Notifier de aquí y el File de Storage y el Activity de Connectivity. ¿Ok? Bueno, en la parte de bloques vamos a ocupar una variable que guarde el nombre del archivo. En este caso lo vamos a llamar namefile, así. Creo que escucha mejor si ponemos file name. Bueno, el cual va a ser un pequeño archivo de texto, una variable de texto en la que va a guardar. Bueno, ahora cuando le den clic al botón Prime, debe ejecutar un, un pop-up para que escriban el nombre del archivo. Nos vamos a File y tenemos que, nos vamos a lo que es Notifier y ejecutamos este que se llama Show Text Dialog. Aquí está. Bueno, ocupamos un mensaje. El primer mensaje lo que va a decir va a ser nombre del archivo. Y aquí ponemos nombre del archivo. Y vamos a ocupar un título que que diga guardar. Guardar. Y bueno, ahora lo que ocupamos hacer es lo que es un evento que da el notifier que se llama After Text Input. Bueno, en response se guarda lo que es lo que nos enviaron. Bueno, si le dan al botón de cancelar nos van a enviar cancel. Entonces eso tenemos que evitarlo. Para eso vamos a usar un logic que el response debe ser diferente a, a lo que es cancel. Entonces la variable response debe ser diferente a cancel. No, vamos a escribirle aquí cancel. Ok. Bueno, lo que primero vamos a hacer va a ser crear nuestra variable. Entonces vamos a ocupar un set con el nombre del archivo. Entonces vamos a file name y ocupamos lo que es un join con 13 strings. Bueno, el primero lo que va a contener es una diagonal, que es para decirle al file que se va a crear dentro de la SDCard. Luego va el nombre, que lo trae ya la variable response. Y luego el tipo de dato. El tipo de dato que vamos a usar va a ser txt. Es .txt. Bueno, de ahí lo que sigue es guardar el archivo. Eso lo vamos a hacer con file, con el bloque llamado save file.
El texto lo va a tener el textbox donde se escribió el mensaje en su atributo .text. Y el nombre del archivo lo que es la variable file name, que aquí la tenemos. Y lo que ocupamos ahora es ejecutar las acciones del activity start para abrir la aplicación PrimeShare y que enviemos el archivo que va a imprimir. Bueno, lo que primero ocupamos es un action. Eso es lo difícil de esta aplicación. Si tienen una letra mal o algo así, ya no va a funcionar. Bueno, lo primero que tenemos que escribir es esto. Yo acá tengo ya copiado, ya tengo el texto para evitar errores. Dice android.content.intet.category.launcher con mayúsculas launcher. Este es para que abra un launcher de los que tiene la aplicación. Luego lo que sigue es el activity patch o el paquete a activar. El paquete a activar va a ser lo que es de la aplicación. La aplicación se llama así, ese es su paquete. com.dymashsoftware.primeshare. Ahora ocupamos qué clase vamos a activar. En este caso vamos a activar la clase que tiene la aplicación para documentos. Entonces, tenemos que decirle el nombre lo que es el nombre de la aplicación o el paquete, punto que vamos a activar. Lo que vamos a aprender es impresión de documentos. Luego lo que tenemos que enviarle es la información de qué archivo va a imprimir y dónde se encuentra. Entonces para esto vamos a usar un join. Bueno, en el primero lo que va a contener va a ser que va a ser un archivo dentro de la SD-card. Entonces ponemos esto, file, 2 puntos, 3 diagonales, SD-card, diagonal, y el nombre del archivo, que es la misma variable, y listo, que ya tiene el punto .txt y todo lo que ocupamos. Entonces borramos esa y con eso. Otro que hay que checar, puede ser que la aplicación no esté instalada, entonces nos va a marcar un error para enviar esa alerta. Entonces vamos a hacer una comprobación antes de enviarla. Entonces vamos a usar un if de logic, el cual debe ser diferente. Bueno, al ejecutar esto nos envía un error. El error se envía a esta, que se llama resolve activity. Esto nos va a marcar un error tal, no sé cuál sea, dependiendo de la aplicación o de lo que es el evento que estemos llamando. Pero si no hay ningún error, nos va a enviar vacío. En caso de que nos envíe vacío, entonces vamos a activar el activity. Eso significa que sí está instalada la aplicación. En caso contrario de que no, que marque algún error, el que sea, lo más probable que el error que sea es de que no esté instalada la aplicación. Entonces, con esto vamos a enviar lo que es un mensaje. En este caso vamos a enviar lo que es un show mensaje dialog, que es este. No. En el cual vamos a poner que no está instalada la aplicación. Por eso vamos a ocupar 3 texts. Uno para mensaje, uno para título y uno para lo que es el botón de texto. Bueno, el primero le vamos a poner no está instalada la aplicación. Y le ponemos el nombre de la aplicación. Bueno, y luego el título le ponemos notificación. Y en el botón de texto le ponemos aceptar. No, me equivoqué. Aceptar. Ok. Bueno, y con esto queda hecha nuestra aplicación. Ahora vamos a probarla. Vamos a conectarla a mi celular. Y listo, vamos a conectar. Y listo, ya se conectó. Bueno, en este caso vamos a escribir mi nombre. Mario Valentín. Bueno, el textbox lo puse multilíneas para que se pueda escribir hacia abajo. Y ya le damos imprimir. Bueno, el nombre del archivo, voy a ponerle cualquiera. Le doy OK.
Bueno, y ya nos envía aquí. En la versión preimpresión podemos ver el nombre. Se alcanza a notar. Y aquí está escrito Mario Valentín. Ya lo único que podríamos hacer es darle a imprimir y se imprime. En este caso no tengo ninguna impresora instalada. Bueno, no tengo ninguna impresora para hacerles la prueba, pero funciona. Bueno, eso es todo, amigos. Recuerden que se pueden descargar el proyecto y ya ustedes modificarlo o aplicarlo en su aplicación. Solo tienen que irse a mi página y hay un botón donde dice descargar proyecto. Tiene un pequeño costo, es una forma para mantener el canal y generar más proyectos interesantes como este. No olviden compartir mis videos. Puede que algún amigo suyo les ayude y les resuelvan algún problema que tenga. Cualquier duda que tengan, pónganmelo en los comentarios. En la descripción también se encuentra el link hacia la página para descargar el proyecto y mis redes sociales. No olviden seguirme. Ahí publico muchos materiales que les pueden interesar. Bueno, eso es todo, amigos. Bye.